Estás viendo Entre Periodistas. El tema de hoy es muy controversial. El dilema que tiene la justicia ante una persona sometida con aparentes problemas mentales. El Código Penal establece claramente un protocolo para las personas que se visualizan con algún trastorno. No pueden ser juzgadas igual que los demás, deben ser separadas, evaluadas por unos psiquiatras y determinada su condición rápidamente antes de ir a unas rejas junto con los demás carcelarios. Pero ¿qué pasa? El proceso para determinar la medida de coerción se torna a veces un poquito largo y tedioso en nuestro país y estamos frente a personas con condiciones mentales. Entonces, entra la discusión de la sociedad, los juristas, las familias, los psiquiatras, los abogados, todos estamos observando este panorama cuando el acusado presenta signos de enfermedad mental. ¿Se trabaja como un psiquiátrico de inmediato o no? ¿Se espera 15 días, 30 días, 3 meses a que se confirmen con pruebas que el paciente tiene una situación y no debe ser juzgado? ¿O se hace preliminarmente una evaluación psiquiátrica antes del interrogatorio? Emilio. Bueno, sí, eso son preguntas que mucha gente se hace, sobre todo a raíz de lo que ocurrió con el crimen que cometió la señora Ana Josefa Castillo al degollar a su hijita de 5 años y decir que fue Dios que le dijo que hiciera eso. Como pasa aquí, que mucha gente comete crímenes atroces. Don Ripi Lati, se me metió el diablo en la cabeza. Bueno, entonces, los especialistas en derecho, en temas de los juristas y también los mismos médicos, especialistas en psiquiatría, siempre abordan estos casos específicos a partir de lo que el marco del Código Penal establece. El Código Penal de la República Dominicana incluye lo que le llaman un proceso especial para inimputables. Entonces, eso quiere decir que si hay una persona como ella que comete un delito y se supone, la gente dice, bueno, pero no era razonable, parece que había un trastorno, un problema de esquizofrenia, qué sé yo, una locura. Entonces, el tribunal no puede, conociendo, digamos, esos elementos y esas evidencias, como tú decías, ordenar una medida de coerción antes sobre esa persona, así que tú te das cuenta que es una locura. Antes de que se le haga una evaluación psiquiátrica y los psiquiatras determinen que esa persona no está en capacidad de comprender ni de responder razonablemente a las preguntas que se le hagan en un tribunal y que permiten entonces el cotejo de las pruebas para saber qué nivel de culpabilidad intencional o accidental hubo ahí en ese caso. Entonces, ahí es que viene el asunto, o sea que la ruta es que tan pronto se dan esas señales y evidencias, el juez tiene que decir, no, primero, antes de comenzar ese proceso que tú hagas, no, primero hágame una evaluación. Esta persona no está en condiciones de resistir este juicio por tales y tales cosas, porque lo dicen los psiquiatras. Entonces, se ordena, hay 2 vías. O usted, el juez ordena que vuelva a su casa bajo protección de la familia, considerando que es un enfermo mental, o entonces se va a un centro público, o privado si lo hay, pero más que nada centro público, para que entonces se someta a un tratamiento y a una vigilancia, sin tener la sanción penal de una prisión formal, tal como lo establecen los jueces. Eso es un caso. El otro caso es que la modalidad puede ser o en su casa del individuo o de la persona, con atención de un representante de la justicia. Pero la preocupación que hay en este sentido es que si esa persona se estableció que tiene ese trastorno mental esquizofrénico y que puede volver a cometer el crimen, la justicia no estaría asegurándose de nada, de que vuelva a reincidir, de que reincida en eso. Entonces, ese es realmente
lo que se está discutiendo aquí. Otros dicen, bueno, muchos pueden hacerse los locos para evadir la pena de prisión, Sí. la sanción penal. Pero también hay otros casos, dice, bueno, tú cometiste este hecho horroroso y le has causado un daño a esta familia, le has causado un daño a la sociedad. Tú mataste 5, te hiciste el loco, mataste 5 tiroteados, tú le haces un daño a la sociedad y a la familia. Ajá. ¿Cuáles son las penalidades civiles? Las indemnizaciones que hay que pagarle a esa gente. Entonces, ¿quién la paga? ¿La va a pagar una persona que está trastornada? No, entonces dice, bueno, tiene que pagar a la familia del tipo o de la mujer. Pero la familia a lo mejor no tiene ninguna culpabilidad. O los daños a la propiedad. Una familia, bueno, estamos cuidando a esta pobre persona que estaba con estos trastornos, pero no teníamos el control de lo que hiciera ese tipo en la calle. Tenemos dinero para cubrirlo. Y tampoco tiene dinero, Sí. Bueno, ahí que está el tranque, hay un tranque fuerte, Miguel, porque, o sea, el Código Penal le establece claramente un protocolo, se define si es el proceso, inimputable o no, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué hacemos con el paciente cuando ya se determina que es un crimen bajo un problema mental? Bajo un estado de Tanto, o sea, ahí surgen muchos bemoles porque puede ser antes, durante o después. O sea, hay gente que ya tenía el problema antes, esquizofrenia o cualquier otro, antes de cometer el delito, ¿verdad? Exacto, y se supone que lo cometió en medio de esa situación de salud. Pero también se puede dar que se puso loco en ese momento, o sea, exacto. Estaba normal y de repente se le aflojó la cuerdita y entonces cometió el delito o el crimen. Sí. O que después de cometer el hecho quedó tan traumatizado que entonces pasó al capítulo de los enajenados. Entonces, es como una complejo, maraña que hay, bien sí. compleja, que hay que determinar, porque la Constitución es clara y establece los derechos del individuo a la libertad. También se suma esto. El protocolo es que si una persona es inimputable, pues va a su casa, pero entonces esos familiares no pueden con esa persona y no hay garantías de que siga cometiendo actos atroces como este de esta señora Ana Josefa Castillo. Sí. Entonces, las personas que se determina que van a ir a un hospital, ¿dónde están los hospitales? Porque, o sea, la ley ahora mismo lo manda a la casa. Pero aquí no hay hospitales especializados. Hay 9 hospitales que tienen algunos centros para consultas. Para consultas. Y solamente eso es esporádico y tiene 9 en el país completo. Y te recluyen a pacientes en crisis, en momentos de crisis. Claro, una persona que acaba de cometer un crimen o un delito grande está en crisis, evidentemente, pero solamente reciben esos 9 hospitales en el país, reciben a pacientes en crisis de manera temporal hasta que pasa la crisis, porque en nuestro país no existe un hospital que recluya a personas con problemas mentales. Entonces, ahí entra el problema en el sistema penitenciario y en los sistemas judiciales. Sí. ¿A dónde vamos a mandar esta gran población con problemas mentales cuando se determine eso? Entonces son varios puntos. Primero, determinar qué primero, si el huevo o la piedra. O sea, si sometemos a la persona y luego le hacemos la evaluación psiquiátrica, o si le hacemos la evaluación psiquiátrica de entrada. Eso es lo que tiene que ser. Para no perder tiempo, es lo que es el código, para saber si es coerción. inimputable. O sea, primero eso. O sea, llegó, pues todo el mundo sabía que era una cuestión. Ahora, como tú siempre me has dicho, o sea, una persona que mata a otra. No puede estar normal. Mental. No, es que eso no hay que buscar nada. El que está normal, nada. no se le está ocurriendo que déjame matar a esta. Nadie en pleno juicio acomete ese tipo de crimen. Claro, o está con a menos que sea un accidente, ¿verdad? Un trastorno mental desconocido que mucha gente no percibe, o está bajo droga, sí, está bajo un estado de fuera de control. Pero en el caso que tú dices, bueno, podría plantearse la idea de que se establezca especialmente una cárcel, ¿verdad? Vamos a decir, un modelo de cárcel. O un centro de reclusión. Sí, para no llamarle cárcel, porque te voy a decir, tiene sus bemoles jurídicos. O sea, un centro de reclusión de imputados. De imputados con problemas mentales para que reciban atención psiquiátrica ahí y va a ver lo que se puede hacer. No junto con los demás presos en las cárceles comunes que existen en el país, porque puede causar muchos problemas, eso puede causar muchos problemas. Ahora bien, si a una de esas personas, de esos inimputables,
se estableció que ciertamente tiene trastornos y que no puede estar, por tanto, no tiene que guardar prisión, llevarlo a un centro como ese de reclusión o de acogida, podría entenderse que no se está privando de su libertad. Sí. O sea, no es una privación de libertad, sino que es una cuestión de tratamiento. Sí. Que se lleva en esa condición. Entonces pueden establecerse áreas en ese centro de reclusión, una para los que cometieron esos delitos y otra para los inimputables que de todas maneras tienen que someterse a un tratamiento psiquiátrico. Ahora, hay otro problema, que eso daría lugar también a que en las cárceles dominicanas, por ejemplo, Defensoría Pública, lo que sea, hagan una evaluación psiquiátrica de todos los presos. Sí. ¿Por qué? Porque se ha dado caso en muchos países. Y hasta de los que cuidan a los presos. También, sí, se hagan los locos. Entonces, hay estadísticas en otros países que señalan que casi la mitad de muchos de esos presos que están ahí, en esas cárceles, tienen trastornos mentales. Sí, sí, sí. Pero no, esa característica y esa condición no sale a relucir como per se. No, porque aquí no se ha hecho estudio. Está preso porque mató una. Óyeme, aquí no se han hecho, o sea, aquí eso no está claro. Exacto. Aquí no se han hecho estudios concretos sobre la cantidad de personas con enfermedades mentales graves, semigraves o leves que han cometido delitos. Por eso en Estados Unidos están claros y en Europa, en Inglaterra, todos esos países están claros en que casi la mitad de las personas que cometen crímenes horrendos o episodios en serie y delitos desastrosos tienen ese problema. Tienen problemas mentales graves y solamente un 10% tienen problemas leves. ¿Cuáles son los problemas psiquiátricos leves? Bueno, todos sabemos que hay gente con el trastorno de la bipolaridad, que sí, en un momento está muy normal y en otro está como endemoniado. Entonces, esa persona comete delito en el momento de que le toca el diablillo del demonio. El otro punto, el polo contrario. El otro polo. Y después tú lo ves en la cárcel pidiendo perdón, sí, pidiendo excusas, y perdóneme la familia que yo no lo quise cometer, sí, que yo no quise. En el polo de la razón. En el polo de la razón están bajitos. Entonces, el trastorno bipolar es una de las condiciones que más se dan en esto. Y en Estados Unidos y Europa está demostrado científicamente de que casi la mitad de los pacientes tienen eso demostrable, porque sí, la otra mitad es que no se ha demostrado, porque son episodios que suceden y también que son parte de momentos de sustancias alucinógenas. Exacto, o sea, personas sí, con drogadicción cometen estos hechos, ¿verdad? Sí. Está la otra parte. Entonces, déjame decirte algo. O borracho también. Y también, o sea, en una condición de adicción, sea por cigarrillos, sea por alcohol o por... Mira, como pasó, como ejemplo, con el chofer del camión, que ahí en Las Yayas mató, se llevó una multitud, de esa multitud murieron más de 6 personas, muchísimos heridos. Entonces, lo llevaron al tribunal, a la coerción, y le dieron libertad condicional. Y mucha gente dice... porque no fue intención. Pero debieron meterlo preso. Y dice, bueno, pero dice, ¿cómo se le va a comprobar o a imputar una intencionalidad homicida, criminal, a un tipo que viene por una autopista de noche, que está llevando una carga de aguacate, que no se da cuenta de que va a encontrarse con una multitud de gente bebiendo en la calle, en la carretera? Entonces se la llevó de encuentro de sorpresa. Entonces esa fue una de las razones que parece atendible, que se tomaron en cuenta para eso. Pero eso mismo pasa ya cuando vamos a otro plano, como tú estás diciendo. Pero volviendo al tema de las condiciones mentales de los pacientes, Miguel. Sí. En este país, óyeme, no visualizamos, por lo menos cuando viene a ver hay estudios realizados, pero no se han hecho públicos, no lo conocemos. Sí. Un estudio que diga claramente la cantidad de personas. Pero fíjate, a mí me parece que sí las autoridades lo saben. ¿Por qué? Porque en el sistema penitenciario de las cárceles modelos se estableció que a las personas presas, que nosotros conocemos como los presos, sí, no se le llame presos, sino que se le llamen enfermos también. No, internos. Entonces, internos, y en un principio se barajó que se le dijera a los enfermos. O sea, tratar a los presos como si fueran enfermos, y si fueran internos de un centro de reclusión médica. No exactamente psiquiátrica, pero médica. Entonces, sí existe ya conocimiento de que esas personas están en una condición de salud no estable
o en una condición de salud que amerita un no tratamiento. considerada normal, ni equilibrada, ni... ¿verdad? No es porque están internos en un centro de reclusión, donde lo primero que se le hace es asistencia psiquiátrica. Tú sabes que hemos hecho mucha visita a los centros carcelarios y lo primero que se le hace a una persona cuando está recluida ahí, digo, luego de darle su comidita, ¿verdad? Sí. Es recibir la visita de un médico psiquiátrico. Lamentablemente no salen de ahí. Yo no sé qué pasa, que ese médico no establece, esta persona está esquizofrénica, está bipolar, está con el síndrome del límite de la personalidad. Le da la categoría al trastorno. Esa categoría, o sea, porque sí existe el capítulo y el departamento psiquiátrico que va donde el imputado, ¿verdad? Sí. O el ya condenado. Ajá. Y le pregunta qué te pasó, por qué lo cometiste. Yo recuerdo que en entrevista con esos médicos nos decían, hacemos la entrevista y tratamos de darle el tratamiento aquí mismo, porque ese es el tema, que le dan el tratamiento ahí mismo. ¿En qué consiste? Sí, claro, pero... el tratamiento? Bueno, el tratamiento consiste en hacer que la persona acepte su compromiso delictivo, o sea, acepte que cometió el delito. Su responsabilidad. Porque si lo acepta, entonces es que se puede regenerar, porque todo esto es para regenerar. Pero ¿qué pasa con el que no se va a regenerar? Porque tiene una condición biológica que le impide regenerarse y le impide integrarse a la sociedad. Ese tipo de pacientes hay que ver qué pasa con ellos, porque deberían ser diagnosticados. Y no solamente cuando estén condenados, antes de ser condenados, antes de ser juzgado. El proceso psiquiátrico, que es nuestra propuesta aquí, ¿verdad? Es que se trabaje la parte psiquiátrica primero. Recuérdate que y luego la otra. Recuérdate que ese fue un tema que tratamos hace algunos años, cuando aquel joven que hizo un trastorno en Ágora Mall, sí, lo denunciaron, la policía fue, se lo llevaron al cuartel de Naco y ahí lo metieron en una cárcel con otros más que estaban presos y lo golpearon, lo mataron. Y después, entonces ahí se planteó la idea de, bueno, es que cuando se lleva a una persona que ya con signos evidentes de trastornos mentales a una cárcel, tú no puedes encerrarlo con todo el resto, tiene que haber una unidad especial para eso. Sí, y eso aplica en este caso también. Sí. Hay muchas cosas que no hay. Mira, no hay suficientes psiquiatras, porque según nos han dicho... son pocos psiquiatras. Sí, son 200 psiquiatras para 10 millones de personas. Hay solamente 9 centros hospitalarios que tienen unidades psiquiátricas. Tanta psiquiatra se vuelven locos. Entonces, tanta gente con problemas de ansiedad, de nervios, que pueden desencadenar, porque el tema de la ansiedad es normal. Todos tenemos ansiedad, sí, momentos de tristeza, momentos de depresión que se superan. Sí, no todo el mundo tiene eso, pero eso... si persiste, que lo dicen los psiquiatras y los psicólogos, si persiste con mucha frecuencia, eso puede desencadenar en un trastorno psiquiátrico mayor y puede desencadenar en una intención suicida y prolongarse entonces en una acción después de suicida, homicida también. O sea, es como un problema pequeño que va creciendo y se va evolucionando y se puede poner bien grande. Y mira que es tan complejo que ya yo estoy ahora... ¿Está preocupado? Preocupado, pero no deja de ser interesante, y sobre todo el planteamiento hacia dónde alojar a esa gente que está en esa condición. ¿Cuántos son? ¿Sabrá Dios? Sí. Como tú dices, hay que prestarle mucha atención. Una encuesta, una evaluación. Cuando una vez tenemos la cárcel llena de gente trastornada, sí, no me cabría ninguna duda. Que llegan trastornados y otros que se trastornan. Y se agrava su trastorno. Se agravan y otros se trastornan ahí, porque ahí cualquiera, ahí entra gente sana y sale enferma. Entonces, hay que prestarle atención, esa es la idea. Bueno, y seguimos nosotros aquí con más Entre Periodistas.